La religión, la influencia más grande en la moral, la ética y en gran parte del comportamiento humano general. Depende a qué religión esté una persona afiliada, se define cómo vive un ser humano, o al menos es lo que la gente percibe de sí misma. Sin embargo, la gente siente la necesidad de control, de tener un guía que los ayude a encontrar un camino. Es así como a través de los siglos se ha propagado la religión por excelencia más popular e influyente del mundo, la religión católica. Bienvenidos a Culturalmente. Soy su reportera Jazz Kingdom, trayendo para ustedes un cuestionamiento del mundo moderno. Hoy daremos un paso por la historia de la humanidad en cuestiones un tanto polémicas pero impactantes. Hoy veremos la posible influencia del Papa en la cultura y sociedad actual. Comenzamos. El Papa, parafraseando en latín, Petri Apostoli Potestamen Acipiens, que en español significa el que sucede al apóstol Pedro, ha sido el encargado de guiar al pueblo católico, el sumo líder religioso más poderoso del mundo. Un hombre enviado por Dios para dar voz a lo que la moral de este mismo quiere para su pueblo. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. ¿Por qué un puesto que se lleva ocupando por siglos con ideologías muy lejanas a la época actual sigue siendo un punto de cultura para toda la humanidad? ¿Establece algún control sobre el mundo hoy en día? Detrás de túnicas, cúpulas doradas y rezos hay una figura que no solo guía a creyentes, sino que también influye en guerras, acuerdos y decisiones globales. ¿Tiene el Papa realmente poder sobre el orden mundial? ¿O solo es un símbolo espiritual sin influencia real? Hoy investigaremos hasta qué punto su voz resuena dentro de la estructura del orden mundial. El Papa lidera la Iglesia Católica, con más de 1.378 millones de fieles alrededor del mundo, según el Anuario Estadístico del Vaticano. Pero su liderazgo va más allá de la fe. Bueno, primeramente te quiero decir que la autoridad espiritual del Papa se refiere a su papel como líder religioso y espiritual de nuestra Iglesia Católica. Su influencia social se relaciona con el impacto que tiene la sociedad y la política más allá de la esfera religiosa, ¿no? Es decir, el Papa tiene la influencia significativa en temas globales, ¿no? Los derechos humanos, la justicia social, la migración, el medio ambiente, ¿no? Eso es como dar directrices, dar algunos elementos que nos puedan ir ayudando a unir nuestra reflexión. Y la parte espiritual va unida con esta realidad. Entonces, veo esta diferencia, ¿no? Entre esto como un líder en la Iglesia Católica, pero también que su liderazgo tiene una implicación directa en el ambiente global. En encíclicas como Fratelli Tutti y Laudato Si, ha planteado un nuevo orden mundial ético, humano y ecológico. En Fratelli Tutti, publicada en 2020, el Papa Francisco afirma que la política puesta al servicio del bien común puede convertirse en una de las formas más altas de caridad. Y en Laudato Si, alerta sobre la crisis climática
como una amenaza directa a la vida humana, apelando no solo a creyentes, sino a toda la humanidad. En 2024, el Papa Francisco fue invitado por los líderes de la G7 a dar una voz ética sobre la inteligencia artificial. Un líder espiritual, un símbolo espiritual, asesorando sobre el futuro de la tecnología humana. El Papa ya no habla solo desde el altar, sino desde las mesas donde se decide el destino del mundo. El reconocimiento de la persona es integral. La persona es unidad y todos los medios donde se envuelve y se desarrolla nos involucra a todos. Este tema es más por el reconocimiento de la dignidad de la persona y entonces también en este ámbito poder dar elementos que puedan conducir y que puedan originar el bien y el bienestar de cada una de las personas de una comunidad, y eso puede repercutir, por supuesto, en la reconstrucción del tejido social de la sociedad. El Papa Francisco en muchas ocasiones no se ha quedado callado en cuanto a lo político. Su opinión ha importado muchísimo más de lo que los gobiernos han querido ocultar o no le han querido dar la importancia necesaria. Pero su voz resuena, y con mucha fuerza. En plena guerra entre Ucrania y Rusia, la voz del Papa no se quedó solo en plegarias, también actuó. En junio del 2024, gracias a la intervención del Vaticano, fueron liberados 10 prisioneros ucranianos, entre ellos sacerdotes greco-católicos. El presidente Zelensky agradeció públicamente al Papa Francisco por su mediación directa. Y no fue el único intento. En mayo del 2025, el nuevo Papa León XIV ofreció el Vaticano como sede para las futuras negociaciones de paz. La propuesta fue respaldada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Además, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 183 países y es observador permanente de la ONU. Su poder blando y neutral lo convierte en un actor ideal para la mediación internazionale. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. Evidentemente la esencia de la estructura del Vaticano tendrá que dar orientaciones en el aspecto moral, ético, pero también tiene esta parte de diplomacia por el ambiente en el que se va desenvolviendo la Iglesia en la sociedad. Entonces pienso que tanto la diplomacia es importante, pero sin perder de lado esto. Entonces el Vaticano busca la neutralidad e integrar las cosas porque es la persona la que se va desarrollando sin generar esta dualidad en la misma persona. Entonces las dos realidades se pueden ver. Sin embargo, un mundo podría continuar con las mediaciones sin tener a un líder religioso de por medio como mediador. Es probable. Pero la pregunta que muchos se hacen hasta el sol de hoy es: ¿qué tiene el Papa que logra conectar con jóvenes, ateos, creyentes, políticos y hasta artistas? Su influencia es tan grande que es parte de la cultura popular actual, ya sea porque es un puesto lleno de siglos de experiencia o porque en este tiempo cualquier líder es de conocimiento público, y más uno que tiene millones de creyentes, lo cual lo convierte en digno de adoración
burlas y o alabanzas por los cambios actuales dentro de una religión con muchas polémicas. El Papa Francisco se encargó de cambiar el rumbo de la Iglesia, pero también de ayudar a los jóvenes de hoy en día a entender el porqué de los cambios y pidiéndoles una oportunidad a esta nueva Iglesia. Lo vimos en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, donde pidió a los jóvenes mirar al horizonte con el corazón y no dejarse vencer. En Lisboa, más de 1.5 millones de jóvenes de todo el mundo se reunieron en torno a su mensaje de esperanza y acción. No se cansen de preguntar. Hacer preguntas es bueno. Es más, a menudo es mejor que dar respuestas, porque quien pregunta permanece inquieto y la inquietud es el mejor remedio para la rutina. En redes sociales, en memes, en revistas, el Papa Francisco ha sido presentado a la sociedad como una figura cercana, simpática y vastamente popular, debo admitir, aunque también ha sido duramente criticado a lo largo de los años. Evidentemente a nadie nos gusta que nos marquen como las pautas hacia el camino o que nos digan las cosas que estamos haciendo mal. El Papa Francisco tenía una manera muy peculiar de poner las banderillas en el ruedo. Sabía cómo generar esta polémica, pero no tanto es para el mal, sino porque él necesitaba que se generara este tipo de reflexión y que se hicieran cosas, porque evidentemente a veces nada más nos vamos en palabrerías, olvidándonos de esta realidad, pero ya cuando se va gestando estas cosas, al mencionarlas, empiezan cualquiera a decir esto y se pone como la atención. Recuerdo cuando se encontró con los jóvenes, ¿no? Les decía, vamos a generar lío, es decir, salgan a las calles, díganle y comuniquen todo lo bien que podemos llegar a realizar. Pienso que el Papa Francisco, con su carisma peculiar, sabía dónde poner, hoy podemos decir, el dedo en la llaga, para de ahí suscitar el bien y la reflexión que todos nosotros necesitamos y que hoy se ha estado perdiendo. Por hablar de inclusión, respeto a minorías, igualdad de género, ante esas críticas, él dio a entender que el cambio de reconstruir su iglesia es en beneficio de toda la humanidad, no solo de los que querían el poder anterior para su beneficio, o de aquellos que no querían cambiar de pensamiento. Y aún así, en el desacuerdo, se habla de él, se discute e influye en la sociedad. Hasta ahora hemos visto que el Papa posee de poder espiritual, influencia política e impacto cultural. Pero, ¿seguirá siendo tan influyente en los próximos años? ¿Qué le espera al nuevo Papa León XIV, teniendo como predecesor a un Papa tan querido por las generaciones tanto actuales como pasadas juntas? Bueno, también aquí hay que preguntarnos, ¿relevante para quién? El Papa es el signo de unidad y es el que nos da identidad a nosotros los cristianos. Y evidentemente la mayor parte de las estadísticas somos cristianos, católicos. Entonces necesitamos también reconocer que su presencia va a ser importante y sobre todo no solo eso, sino que el Papa lo que va a transmitir es la alegría del Evangelio y nos va a ayudar, nos va a animar para que nosotros podamos corresponder a las iniciativas que nacen del Evangelio. Por supuesto que el Papa en cualquier momento y en un futuro tendrá mucho que decir y a nosotros tendremos mucho que hacer desde escuchar la propia reflexión del Papa. Estamos ante la presencia de nuevos comienzos, del desarrollo de tecnologías y pensamientos. Personas cambian más constante de religión
ahora que hay una nueva libertad mucho más grande y sonora. Según el centro Pew Research, la religiosidad ha disminuido fuertemente en Europa y América del Norte desde el 2020, especialmente entre jóvenes. Esto podría hacer que figuras como el Papa pierdan influencia en el futuro, al ser vistas como parte de un sistema tradicional que ya no representa a todos. Pero no todos piensan así. Muchos expertos y creyentes creen que el Papa podría convertirse en una brújula ética justo cuando el mundo más lo necesita. En 2024, el Papa Francisco fue invitado al G7, el cual es el foro informal de diálogo político y económico que reúne a 7 de las principales economías avanzadas del mundo, para hablar sobre la inteligencia artificial. Fue la primera vez en la historia que un pontífice participó en ese evento. Su mensaje fue claro: la humanidad no puede adoptar su conciencia en algoritmos. La reflexión La reflexión es sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. La Sagrada Escritura atestigua que Dios ha dado a los hombres su espíritu para que tengan habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. La ciencia y la tecnología son, por lo tanto, producto extraordinario del potencial creativo que poseemos los seres humanos. Y ahora, con el nuevo Papa León XIV, ese mensaje se ha vuelto más fuerte, ya que en sus discursos posteriores a su nombramiento como nuevo Papa, nos dio a conocer el motivo de su nombre papal. León XIV eligió este nombre en honor al Papa León XIII, quien en 1891 escribió Rerum Novarum, un documento que respondía a los grandes cambios de su época, los cuales incluían la industrialización, el trabajo y la economía moderna. Cambios muy fuertes para su siglo, y ese paralelismo dentro del nuestro hace énfasis en la Iglesia. Eso es lo que él quiere proteger y ayudar a mejorar, junto con la lucha contra la inteligencia artificial y lo dañino que puede ser para la sociedad. Lo quisieran todos, ¿no? Bueno, además que cada uno de los papas va teniendo una personalidad como distinta, ¿no? Recuerdo a Juan Pablo II polaco, que tenía ese ímpetu y la manera de dirigirse, ¿no? A nosotros. También agradezco mucho la parte de Benedicto, ¿no? Que sabía cómo mediar las cosas. Francisco, por supuesto, tenía una manera de decirnos las cosas y sin ninguna situación. Creo que el Papa León tiene mucho compromiso, pero está dando lo suyo, está haciendo lo que le corresponde, y yo creo que va a ser un Papa maravilloso y el Papa que necesitamos para hoy en nuestros días. Entonces, si me haces esta pregunta, digo sí, porque cada uno desde su personalidad y sus características le va poniendo el sabor a las cosas y nos va ayudando a vivir, a enfrentar los desafíos que hoy tenemos desde la fe. Hoy, León XIV asume que el nuevo reto es la tecnología, la inteligencia artificial y el orden global digital, es decir, la evolución tecnológica avanzada ante las religiones con siglos y milenios de establecimiento. El futuro del Papa está cambiando. Ya no solo se trata de hablar de fe. Ahora se necesita guiar al mundo en medio del caos político, los avances tecnológicos o la pérdida del sentido común. El Papa parece estarnos diciendo que no quiere controlar el mundo.
pero sí quiere recordarnos que somos humanos. Y no se trata de teorías conspirativas, tampoco sobre rendirle culto a una figura religiosa. Se trata de entender que en este mundo donde muchos callan, hay quienes aún proponen conciencia, ya que en esta actualidad no se sabe el cómo o el cuándo pueda llegar el fin rápido de la humanidad, ya que en esta se pueden colapsar guerras que ahora están contempladas y pueden atraer a un mar de miedos e incertidumbres. El Papa no es un presidente, no tiene ejércitos ni controla bancos, pero su voz sigue apareciendo en las crisis y es escuchada, a diferencia de muchos inocentes que no cuentan con dicha voz para poder expresarse. Y está presente en los acuerdos, en infinidad de gobiernos, políticos, sociales y personales. ¿Eso es control? Tal vez no. Tal vez sea algo más sutil. Alguna presencia que incomoda, que inspira y o alerta. Entonces, ¿el Papa determina el orden mundial? No lo impone, pero lo influye. Y quizás en este planeta que se desmorona ante la tecnología, el egoísmo y las guerras, se necesita a una persona no para hablar. Su papel no es el hablar, sino tan solo saber que todavía hay una persona que habla de humanidad y conciencia. Soy Jazz Kingdom y nos vemos en el siguiente reportaje de Culturalmente.